Continuamos con un nuevo bloque acá de Defensor Sporting Radio TV, pero ¿dónde es que estamos, Gabriel? ¿Dónde estamos ubicados? Geográficamente Viajamos, y locativamente. Ahora comienza, digamos, Europa, ¿no? Sí. Dejamos Quito. Ecuador. Ahí está. Después vuelvo 6 meses a Lanús, después vuelvo a Danubio un año, que fuimos campeones uruguayos, y después voy a Quilmes un año. O sea que seguimos Sí, en Argentina. Sí. No, bajás aquí. Sí. Otro tipo de equipo, otro tipo de organización. Sí, nada que ver, pero también pasé muy bien. Solo que tuve la mala suerte que fui con Neymar, que está en Fox, a las pocas fechas lo echaron y apareció Chiche Sosa otra vez en mi vida. Y ahí ya... ¿Qué marcadores que tenías en Sosa? No, es el destino lo que te digo, es el destino te aparece. Y bueno, y en ese momento me venía a buscar de la Alianza Lima para irme con Peluso. Pero no, yo entre estar Argentina y Perú quería lucharlo ahí. Y bueno, hubo algunas chances de Europa o algo que no cristalizaron y me quedé un año ahí en Quilmes. Y tal, y después de ahí me iba a ir al Cobreloa, ahí en Chile, inclusive viajé todo con todo el equipaje para el invierno. Y me terminé yendo a una isla en el Mediterráneo, en Chipre, con 45 grados más o menos. Así que fue un cambio, otro idioma también, ahí se habla el inglés, el griego y el inglés. Y bueno, mi mujer se enteró cuando yo estaba viajando para allá. Así que te imaginas los nervios, ¿no? La inestabilidad familiar que genera eso. Que vos le pedís a tu marido y se fue para Chile y te llama de Chile avisándote que se te va para una isla en el Mediterráneo. Sí, además prepararte para ir al desierto de Atacama y terminar en una isla desierta. Bueno, más allá de que turísticamente lo sea, también tiene sus problemas políticos y sociales, no solo de salud. A eso es lo que iba yo. O sea, ¿tuviste alguna oferta alguna vez que dijiste, no, acá no voy? Sí, estando en Defensor, me ofrecieron, después de un gol que le hago a Peñarol, habían ido unos chinos a ver el partido, uno que le hago, creo que estaba Aguirre, que le hago un gol allá en el estadio, que estaba de Defensores, sé que estaba Macaluso y Guille Rodríguez, uno que pasa entre los dos y defino que le termina pegando en la línea a Guille Rodríguez, que fue un lindo gol ese. Colombia. Entonces, ese partido tuvo un muy buen rendimiento y vino una oferta muy buena para irme a China. Pero dije, no, con las nenas chicas, mi mujer y todo, después de todo lo que hicimos, estaba muy feliz acá, económicamente ni hablar de la diferencia. Pero no, yo estaba feliz acá y opté por quedarme. Esa fue la mejor oferta que tuve en mi carrera. Y la deseché, y no por estar bien económicamente, porque no es que me sobre nada, pero la verdad que aposté por lo familiar. Sí, es algo que también te ata en varias ocasiones, excepto esta que aceptaste y que se enteraron cuando ibas en vuelo. Sí, que eso te mueve el piso, porque ya la mujer se va adaptando a todo, pero que te llamen que te fuiste con un país y apareces en otro es como bastante complicado. Pero la verdad que fue una decisión muy acertada. Terminé llegando a un país donde está dividido a la mitad, con tropas de la ONU en el medio, pero que a nivel de seguridad es espectacular. Es un país de Europa y con está en una ciudad Limassol, que tiene todo costa ahí, es espectacular. Es increíble porque son como 5 ciudades y la única que no tiene costa es la capital. Así que, como Madrid, digamos. Más o menos en España pasa lo mismo, ¿no? Pero espectacular, la verdad que es un país que disfruté mucho, donde justo el dueño del equipo en ese momento también me agarró mucho cariño, inclusive tuve 2 años y después querían que yo siga por esos lados y le digo no, la verdad que al tener ya mis hijas y todo y ir de Uruguay ahí tenés muchísimas escalas. Yo de ahí me tenía que ir a Grecia, de Grecia a España y de España para acá, porque cuando salían los aviones, porque si hay poca gente no te salían y tampoco era toda en escala, entonces tenías que estar en inglés arreglando todos los problemas, todo, y yo dije, ya con mis hijas no estoy para esto, entonces, pero bueno, ya apareció Defensor. ¿Cuántos años ahí? 2 años. Que me fue muy bien, inclusive dejé las puertas abiertas, todo, pero no quise volver a ir ahí por un tema familiar, más que nada. ¿Y los hinchas ahí como? Eso le iba a contar. Claro, porque estamos en el tema de que Nacho llega a un lugar donde el fútbol es distinto, Europa seduce, jugar en Europa seduce,
más allá que sea en Chipre, pero yo me imagino, o sea, un cambio enorme de estar colgado en el tejido del hincha de cualquier cuadro de Uruguay o de Argentina, pasar a Chipre que Sí, son peores. son peores. Sí, sí, sí. Ahí en la calle es toda una tranquilidad, pero es como que hay partido y tenés libertad para hacer lo que quieras. Ahí es Hay en la flexibilidad, calle, sí, ahí sí. es como se transforman y Ahí no fue, por ejemplo, en Chipre con una lluvia de bengalas en un partido que eran de todos lados. Grecia. No se fue en Grecia. Igual ahí. y sí, son descendientes de Grecia también ahí, pero no, yo me acuerdo de un partido que estábamos jugando contra Joel, inclusive íbamos perdiendo 1-0 y después empatamos 1-1 a un gol de penal 2-1 y el juez de ellos cobró un penal que no existió, un juez que cobró un penal para ellos que no existió y se metieron los hinchas, empezaron a bajar para la cancha que no sabían dónde meter al juez. Claro, lindo paso el juez. Claro, no sabían dónde meterlo, claro, suspendieron ahí no sé cuánta fecha la cancha, todo, pero es como que ahí se transforman en eso. Después la gente espectacular, los hinchas inventaban canciones para cada jugador, ¿viste? Y estaba espectacular, la verdad que ahí lo que viví ahí era algo nuevo, todo, pero... ¿El inglés que bien, lo maneja bien, o tuviste que acostumbrarte? No, yo el inglés hice 3 años de inglés sin estudiar nunca, como desde los 11 a los 14 ponele, decía, mamá, no gaste más plata porque no me gusta. Hacer la rebota en el ángulo. Claro, me pasan, iba al año, pero me pasan siempre con paz, y ahí el mínimo, ¿viste? No sé si paz para abajo o cómo era. Y digo, mamá, no gaste más porque llevo a casa, no estudio nunca esto y ya está. Pero después todos esos verbos que aprendí, todos a escribir y todo, cuando fui yo me pude sentar en una mesa como ahora y hablar inglés. Después te adaptás bien y así que te agradezco. Yo sabía que era por mi bien que hacía todo eso, pero en ese momento no estaba todo tan globalizado. Te sirvió en el futuro, digamos, ¿no? Sí, sí, es fundamental. De ahí, Y de ahí, bueno, lo que contaba que vine para acá, aparecían algunas ofertas también para ir a Perú, de distintos lados, pero yo ya me quería quedar acá, disfrutar de mis hijas que tenían 8 meses en ese momento. Y bueno, y estaba todo apuntado para volver a Danubio, 3 meses antes de terminar el campeonato, 2 meses, porque yo vine en mayo para acá. ¿tus hijos son de acá, son nacidas aquí? Sí, 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 eso es una historia que... ¿Tuviste hacer 14 escalas de las que dijiste? No, sí, pero yo no estuve en el nacimiento de mis hijas. Ah, Que eso me oxidó la cabeza en su momento estando en Chipre. fue prácticamente lo que te abrió la puerta de decidirte. Sí, sí, yo tuve 4 meses sin estar con mi mujer, los últimos meses de embarazo y el nacimiento de ella, yo la conocí con 2 meses y eso me oxidó la cabeza. En ese momento yo estaba en Chipre, estaban todas persianas bajas, no se veía luz. Cuando hablamos por Skype o lo que sea, fue mi mujer y mis hijas y era una luz impresionante. Y ahí sí, eso también te sirve para, no lo volvería a hacer, porque es algo que sufrís demasiado, vas en el auto escuchando música y te pones a llorar, es algo demasiado fuerte. Pero son todas experiencias de vida que Te ayudan en el futuro. sí, sí. Sirve para transmitirlas también, porque además de lo agradable de la charla de mesa, de boliche, como podemos decir, con mucho aviso, vos ya sos técnico recibido. Es muy importante a nivel de futbolistas jóvenes de repente poder recibir, más allá de los temas técnicos, ¿no? Y para lo cual vos ya estás suficientemente capacitado, también recibir la palabra de una persona que trabaja como psicólogo también, o que te orienta o que te da un consejo. ¿Te gusta a vos, o sea, por supuesto que si ya te recibiste de entrenador, de profesor, como dicen en Ecuador, ahí te van a decir profesor, tenés el gusto por ejemplo, poder hablar a más chicos, al pibe de 10, 11 años, o a vos te gustaría más la parte de dirección técnica para tratar con grupos de gente grande? Sí, yo apunto a trabajar con gente grande, por más que nos quita que de mañana pueda andar el defensor en la misma categoría, en inferiores, pero hay que tener cuidado con eso que decís vos de hablarle o hacer el psicólogo, porque hay que conocer y ver al jugador, porque vos si te le pones a hablar sin que él tenga ganas de escucharte, ahí puede ser un efecto contrario. No, yo no hablo, yo tengo que ver cómo está la cosa y a veces se te acercan ellos. Tenés que ver, hoy en día ha cambiado mucho, mismo los jóvenes están a nivel de tecnología, a nivel de mucho tiempo con el celular, cambia mucho y bueno, podés decir, no, yo soy referente, te voy a hablar, ¿no? ¿Y de dónde saliste? Ahí hay que saber llegarle al jugador y mismo como técnico manejar ese tema en los grupos, también tenés que
Como hablábamos hoy, es muy difícil, necesitas un buen cuerpo técnico y estar atento a ese tema. Hay jugadores que vos les puedes hablar de una manera y hay otros que no. Le puedes hablar como quieras, pero no vas a tener buen resultado si no conoces a tu jugador. Bueno, nos habíamos quedado en el fútbol de Chipre. Sí, pero ahora pusimos los micrófonos inalámbricos. Es cierto, perdón. Nos habíamos quedado en el fútbol de Chipre, donde, bueno, habrás tenido algún encuentro bravísimo, porque los chipriotas y los turcos son perro y gato, ¿no? Sí, es como que hubiera un muro separado a veces de 2 metros y con tejido, pero de casa, que como que se atravesó por la mitad de la isla. Y el tema viene de la historia de que los chipriotas querían ser griegos, pero a su vez había turco-chipriotas, era una mezcla de chipriotas y turcos en la isla. Entonces, bueno, se eligió un presidente de común acuerdo, y cuando se armó todo para que venga un griego y transforme esa isla en Grecia. Empezaron a cruzar los turcos y bueno, cuando estaban agarrando toda la isla, apareció la ONU y dividió la isla en la mitad, y bueno, quedaron los chipriotas de un lado y los turcos del otro, pero claro, pero se vive muy bien ahí, es muy pobre la parte turca. ¿Te gusta aprender de cada lugar que estás? Se ve que te gusta aprender un poco, ¿no? O sea, tanto hoy como nos hablaba un poco de España, ahora de Ecuador, por ejemplo, ahora estamos hablando de Chipre. ¿Te gusta aprender de dónde estás, saber un poco la cultura de cada uno? Sobre todo saber en qué posición estás, o sea, con qué te vas a encontrar en este país, ¿no? Sobre todo cuando antes de irte te hay que informar, vos no puedes ir ciego. Si hubo algún jugador que estuvo ahí, preguntarle cómo es, hasta por tema de cobro, tema de cómo se firma ahí, tema de, en este caso, una isla que vos ves que está con las tropas en la mitad, decir que hay una guerra, ¿cómo está eso? Te tenés que asesorar, porque vos vas a llevar a tu familia, no es que vas vos solo. Entonces eso es fundamental, ¿no? Para los jóvenes que tengan chance de salir cuando van a países que no conocen, es bueno hablar con gente que haya estado. ¿Y tu mujer cómo lo conoce? O sea, la parte íntima, la familia, me vengo a jugar acá, me gusta el fútbol, voy a seguir jugando al fútbol porque es lo que me quiero dedicar, pero claro, es difícil llevar a la familia y luego encontrarse con esos problemas que más allá de que no son tuyos te salpican, digamos, que estás viviendo ahí. Sí, igual se vive muy tranquilo ahí, salvo eso que vos ves que es historia y es realidad, pero está muy tranquilo porque están las tropas, pero están simbólicamente, porque no está reconocida la parte turca, no la reconocen como nación. Pero no, mi mujer es espectacular, me bancó siempre y es fundamental para tener una carrera buena o duradera, es fundamental la persona que tenés al lado. Sí, en la vida es fundamental para uno mismo seguir el camino que considera correcto y con el respaldo de la familia, que en los malos momentos es la que siempre está. Llegamos a Defensor. Bueno, como dijiste, al principio algunos problemas, ¿no? Sí, problema futbolístico, ¿no? Llegamos a De adaptación, todo, pero que yo ya estaba maduro. Éramos muchos delanteros y bueno, se iba turnando a que iban eligiendo. Y de alguna manera como que venís de las tiendas contrarias, pues tu pasado te condena. Hay una película que mi pasado me condena. Pasó por las tiendas contrarias, pero la adaptación como que termina no con 2 ojos, terminan con 4, 6 ojos, y lo que hagas mal ya te entran a recordar, ¿no? Pero te lo ganaste. Es lo más lindo, poder superar eso y justamente, a cualquier jugador que viene de afuera le cuesta, pero si venís de ahí te va a costar mucho más. Y crear lo que se creó con la gente, o sea, los aplausos o cuando me nombran es lo más lindo del fútbol, no importa ni los goles ni la plata, pasa todo a un tercer plano ya. Eso es lo más lindo, es lo que vos te llevás, y el recuerdo de que yo cuando estuve en Defensor fui feliz. Eso es lo que más lindo. Qué lindo eso, ¿no? Pero también, digo, desde el bagaje de países, de ligas en las que hemos pasado, de Europa, Sudamérica, y bueno, en el Defensor, hoy en día en Defensor llevas marcados 42 goles. Eso es oficial, ¿no? 52 goles. Ahora sí. 52. Pero tenés en el fútbol uruguayo un récord que te está acercando al top 5, andamos cerca de los goleadores históricos del uruguayo. Obviamente sumando goles de Miramar, y lo de Defensor. En la lista estabas en el 2014 con 106 goles, estaba sexto o séptimo. No, estaba más abajo. Ahora está
Sexto ahora. 109 o 110 ahora. Tenía 106 en octubre. Sí, y creo que... Y ahí le sumas ahí de gráfico. Actualmente vos, Hugo Lozano y Jordan de Recaeta son los tres goleadores de defensor. No, 2014 o 2015, estoy hablando del campeonato uruguayo actual. Sí, pero esto Son 6 goles. O sea, entre la apertura y los ya se lo habían contado, ¿no? Hasta octubre. Claro, entonces se le suma a 3, creo que tiene 109 goles. Y está, claro, había 2 o 3 con 107. Entre ellos estaba Spencer, pasó la línea Spencer y quedó. No, Pacheco estaba 135 tercero. Pacheco, 135. El que está arriba es el Tito Borjas. Bueno, Tito Borjas con 12 Morena, goles. Morena es el primero. Está sexto, pero de aquellos jugadores que nunca jugaron en Nacional o Peñarol es el segundo. Creo que son el los dos primero es Tito Borjas y segundo el Nacho Borjas. Los dos en activos es eso. El Pacheco que le queda este año ya está, y a Borges le queda 5 minutos. No, es que ahí no están inclusive contados los goles de Copa Libertadores, de Miramar, claro, esos son solas. Copa y todo. Pero es lo raro, yo me terminé enterando por la prensa, no es que yo lo sigo. Soy bastante raro en eso, porque para estar en esa lista, digo, tendrías que estar muy pendiente de todo eso. Y sin embargo, yo disfruto cada gol que hago, cada gol que hice, pero no es... Sí, como llevas llevo una objetivo, no contabilidad. llevo... Me acuerdo que te llamamos hace un par de años, porque fue esto, cuando estabas por hacer el gol 100. Y bueno, tenías Que no venía más, que no venía más. Nosotros estábamos esperando que viniera el 100 para poder ¿Tenés tu cajoncito de recuerdos? Que lo vas guardando, fotos, Sí, ahí. Pero vos sabés que si vos vas a casa no encontrás ninguna foto de fútbol. ¿Así te ves? No. Es raro eso, encontrar una casa. Soy bastante normal. En ese. O sea, no se respira fútbol dentro del hogar. No, intento que y más mis hijas no me dejan. Mis hijas pongo fútbol y dicen papá. Claro. Entonces yo tengo que ir a veces a mi cuarto a estar viendo fútbol de distintas cosas y las nenas se apoderaron del living ahí. Pero es como que, por un lado está bueno porque no, si tuviera un hijo varón quizás sí le gustaría más. Ellas entraban conmigo a la cancha y una vez, y porque eran muy tímidas y no son, tienen su número 16 en la camiseta con su nombre, hincha defensor las dos, pero de fútbol no quieren saber mucho. Se van a adaptar porque yo en un futuro voy a ser entrenador y voy a seguir con el fútbol, pero en casa no hace falta. Tengo 3 mujeres que respiren fútbol, que disfruten de la vida. ¿No? Estamos iguales, pero la mía creo que entró más veces Es que igual, la tuya. y no dejan de ir a la cancha, o sea, ni loco. El castigo es que no vayan a la cancha. Exactamente. Pero Nacho, en todo ese bagaje de países, de vivencias y de ligas, tenemos que, porque además también participaste en la selección uruguaya, sub-23, y en la cual también tuviste suerte de marcar. Si yo te digo, para no dejarte con un solo gol, que hiciste mucho, ¿no? Los 3 mejores goles, o vos decís, yo elijo, no tiene que ser el más lindo, sino el que más disfrutaste, el que mejor calidad técnica tuvo, o de repente uno que para vos decís, este es inolvidable porque ese día, qué sé yo, nació mi hija. Y se lo dedico a... Exacto. No, el caso ese que nombraba de la sub-23, el gol a Brasil, estaba Ronaldinho del otro lado, estaba el Nico Olivera jugando en el mismo equipo que yo. ¿Quién lo dirigía así? Púa. Sí. Pero yo soy lo que más terminé disfrutando, más allá del gol con la técnica que lo hagas o como eso, los goles en la hora. Eso termina. Así que uno actual, pues Los goles, claro, eso es lo que más se disfrutan, porque vos ves no solo la alegría tuya, de tus compañeros, sino la gente. Entonces, vos con eso, aunque estés lesionado, el poder empujarla, el poder hacer algo, es algo que... En ese partido todavía me acuerdo del último gol que hiciste, más allá de que nos estamos saltando alguna de las partes que te iba a preguntar Alejandro. Me acuerdo que nos estábamos escribiendo por mensaje. Yo no sabía que estaba lesionado en ese gol, lo simulaste muy bien. Nadie sabía. Claro. Y luego yo lo conté al aire, mucha gente escribía sobre esto, ¿no? Porque el hacer un gol me voy a poner acá a ver si llega la pelota y si llega bien y si no, no podía ni moverlo. Sí, no pude participar de la jugada. Yo soy que la pena en Cachila, yo la cabeceo para Jaime, esperando que él haga el gol, pero justo se dio la jugada que tuvo que huir al arquero y ya me fui para el arco a empujarlo. Pero inclusive yo si hubiera un cambio le hubiera pedido, porque la pierna no daba más el dolor, se me quedaba atrás. Y nadie sabía esto.
Inclusive hay gente, las cocineras se enteraron a los 5 días, inclusive porque nadie sabía que yo estaba lesionado. Y cuando llego al vestuario digo, estoy lesionado. Y la prueba está que no jugué el partido pasado y no sé si llego a esto. Y no puedo, es un tema complicado, ¿verdad? Pero cuando está para vos y estás con una energía positiva y que sabés que podés ayudar al equipo, se dio de hacer ese gol que dio mucha O sea, alegría. que si llegaste a tocar la pelota, o sea, a puro corazón, digamos. Sí, inclusive yo no podía patear, tuve que poner el pie duro para que me pegue la pelota y entre, porque no podía patear, se me iba un poco la pierna. Después te olvidaste del dolor y hacer el avioncito a medias. Sí, no, para el avioncito dado. In extremis, pero como de repente si te cobran un penal en la hora, no lo ibas a poder. No. No, eso mismo me lo escribió. Me dice, no, iba a pasar como que no quería, como cobarde por no querer patear el penal, pero es que no podía. ¿Y qué momento todavía para el penal? Sí, encima con la previa de todo el problema que había habido con la hinchada, el jugador de Racing y todo, entonces fue todo un condimento que se terminó todo. Y anteriormente al partido de Racing, como lo comentamos fuera de cámara, diciendo que habías hecho un golazo en aquel partido, un partido muy bueno, que lo ganamos nosotros con goleada en el Parque Roberto, que hiciste para mí uno de los mejores goles tuyos. No sé si eso también lo llevas en cuenta. No, yo no soy de tener tanta memoria, a veces hice buenos goles y se me olvidan, pero sí, ese fue que el Fuji me la da para atrás y tenía poco espacio porque los jugadores ya habían cerrado el área y la hice bien por arriba y cayó justo prácticamente en el ángulo. Fue como una picada, pero que termina cayendo al costado de la red. Pero qué picada, o sea, de larga distancia, casi de afuera de larga, o sea, de afuera también, no fue casi. Sí, estaba esquinado también, fue un poco esquinado. Entre las había salido un poquito también. Un partido redondo también ese, ¿no? Un partido redondo jugaron todos de la mejor manera. Pero sí que se te viene dando seguido contra Racing. Sí, hay equipos que, particularmente Cerro, Racing, se ven así. Tuve una época que eran los grandes. Yo pensé que los que le tenían hecho más goles eran los grandes. Yo le hice 11 y 10 o 12 y 11 a los grandes. Casi nada, Es un negrito. sí, me parece. El último triunfo con Peñarol fue en el Francini. Me acuerdo también un gol Sí, en el Francini. parecido al de Racing en el último de Francini, también que le ganamos en la hora. En También. la hora de noche. Que también me barrí un pase de Emilio Ceballos, que me barrí ahí abajo y a Peñarol fue un gol muy parecido y no sé si me lo dio Emilio. Sí, Néstor, ¿por qué hoy por hoy, ya volviendo al fútbol actual, no se utiliza mucho el recurso de tiro a media distancia? No se entrena, no se puede, no se anima el futbolista. A veces por la característica del fútbol uruguayo, donde te esperan con mucha gente, y según el equipo, a defensor, que mismo que es algo que se tuvo que adaptar mismo Mauricio, que los equipos te esperan ahí atrás. Después hay equipos que te atacan todo, pero cuando la pierden, se te agrupan bien ahí, entonces vos lo tenés que manejar llevándolo por fuera, de un lado para otro, para generar algún espacio en el medio. El Nico a veces se las ingenia para conseguirlo. Pero claro, el tema es que no te dejan espacio, tenemos goles como Amado, de los que le pegan mejor. Sí, Amado es una bestia. Hay uno que está intentando pegarle de afuera por tres, que es el Lozano. Más o menos le pega. Es una bestia. El tema que ella de chico, que es un ejemplo de vida también, pero él la remó mucho para llegar a primera porque no se le daba, nadie confiaba en él en su momento hasta que llegó y en un momento complicado él la rompió. Pero él iba y se quedaba, antes de que empiece el entrenamiento inferior, una hora antes, y le pegaba. Entonces le da con la zurda, con la derecha y le pega a mitad. Y entonces después en este partido, el gol que le hace a Racing fue fundamental. No solo por la clase de golazo que fue, sino que fue en un momento donde ese pibe se puso la mochila ahí y se encargó de El que intentó, por ejemplo, fuera del área con la Sudamérica, en el partido anterior, 2 remates fuera del área, donde da rebote, no entraba nadie, justo o la despejó la defensa de Sudamérica, pero fue él, ¿no? Intenta cuando tiene, a veces le pega con menos suerte que otras, pero cuando puede le pega. El tema es que a veces tienes poco espacio para acomodarte, porque como te digo, el defensor te van a esperar hacia atrás. En otros equipos quizás vas y tenés espacio para pegar. El defensor, de la forma en que juegan, no hay espacio para disparar en media distancia. He visto incluso, por ejemplo, este fin de semana, después estábamos en el partido de defensor en Sudamérica, me vi el partido de Nacional y Racing. Racing le jugó más de igual a igual a Nacional que lo que le jugó a Defensor por momentos. Incluso fue
más al ataque y con Defensor se tiró más atrás. ¿Por qué pasa eso que acabas de decir? Bueno, Nacional también tiene una forma de jugar de que el mayor éxito que tuvo, que fue el campeonato pasado, esperaba y salía contragolpe. Entonces, y Racing busca proponer un poco. Eso lo hablamos el otro día en un programa nosotros en la radio, de que a Defensor los cuadros chicos se preparaban de otra forma que parecía jugar al programa. Pero es que todos quieren jugar Defensor también. Y es lo que te digo, por eso le cuesta tanto al que viene de afuera. Vos venís de afuera a otro equipo y tenés espacio. Vos en la Defensor no tenés espacio. Metés cancha para arriba no tenés espacio. Tenés que moverte bien, generar espacio, hacer un trabajo colectivo para generar esos espacios, si no se te complica. Entonces la paciencia es poca, porque ya necesitamos estar ganando y apuntamos ahí arriba. Y tenés que bancarte esa presión de estar arriba. Si estás en Defensor es para pelear. Y otro tema del momento, digo, que viene porque Defensor, que de repente en otros equipos no se haría tanta bulla, digamos, ¿no? 3 penales errados consecutivos, 2 de ellos por un equipo que tiene la jerarquía más que sobrada, que es el Nico, el otro que ha convertido que fue Andrés Scotti, en Copa América, en Copas Mundiales. Vos has tirado varios tiros penales y has tenido éxito. En la mayoría, por lo menos yo recuerdo la definición de la Copa Libertadores, lo mataste, ¿verdad? No, ahí no, ahí ya había salido. Había salido. Pero No, sí, marcaste contra Nacional en el 5-3, ¿te acordás? Dos. Sí. Esa oportunidad que tuvimos de verte rematar, vos decías que estaba medio, hablando mal y pronto estaba medio arrugado, que lo habías dicho vos, era medio lesionado. Estabas un poco lesionado y tenías un poco, pero lo más. Claro, pensé me decía yo sí, el tema es claro, hay penales que son fáciles de patear, entre comillas, porque vas ganando y con locura, y hay otros que si la errás, no te olvidas vos, no se lo olvidan los hinchas, no es lo mismo, yo me acuerdo uno mismo contra la Juventud, estaba Verbi en el arco, me prendo 1-0 y salta al final, tengo el penal que me acuerdo que le pateo en medio un poco al costado, pega y sale la pelota, pega en la red y sale con la fuerza que le pegué. Hay penales que son complicados, que el arco se te hace, hay que haber pateado penales para darte cuenta de eso, que a veces el arco está chiquitito. Claro, y no la pica cualquiera. No, por eso. Y además han agarrado penales grandes. Son rachas, pero yo particularmente agradezco cuando me toca, más allá de lo que pueda pasar después de errarlo o meterlo, el estar en ese momento, porque hay muy pocos jugadores y sobre todo en los momentos complicados. Si vas ganando 4-1 y lo erras, no pasa nada. Claro. Pero está bueno eso porque es una experiencia de vida más donde te prueba también el tiempo y a veces lo erras, como cualquiera lo puede errar, pero está en ese momento está muy bueno. Claro, pero va más allá obviamente del propio temperamento y de la jerarquía, porque como decíamos recién, grandes del fútbol como los penales, grandes goleadores han tenido la poca fortuna de convertir, pero también está la otra versión, la otra biblioteca que dice, esa suerte y verdad, podés hacer muchos penales sin pegarle bien, o podés cerrar mucho pegándole con determinada técnica y capaz que el golero se destacó. Eso no es así, si le pegas mal, es porque no lo haces, y si no... Yo creo que va en la confianza que se tenga que patear, después el arquero no tiene responsabilidad, se lo ataja un fenómeno y si se lo hace, se lo hace. Claro. Pero el tema, al patear un penal, vos tenés que estar preparado que si lo erraste tenés que ser igual, el equipo no puede perder un jugador, no te puede morir anímicamente, pero ese penal no te puede pasar factura enseguida. Tienes que estar preparado para eso, que tampoco es para todos, ¿no? Por eso a veces hay un joven va y lo agarra y patea y lo hace o lo agarra y no pasa nada, pero hay que tener cuidado con eso, hay penales que son complicados. Me acuerdo ahora uno contra Fénix que pateé el campeonato pasado, que yo entro y nos hacen justo antes de entrar o entrando nos hacen el 3-2, cuando estaba todo para que echen al técnico, allá en la cancha de ellos. Me toca entrar, hay un penal, estamos 3-2 abajo y me lo ven a pedir. Hubo un gol en contra, que es el último. Entonces viene Fuji y me lo pide, pero salí de acá, le digo, ¿cómo agarré este penal? Ese penal quemaba, porque estás 3-2 abajo, con un técnico que suena que lo pueden echar. ¿Cómo le voy a dar yo la responsabilidad a él que patear ese penal? Pero no, dejá que yo lo pateo, porque la verdad no me va a ver, como yo entré de suplente, terminé agarrándome yo. Y lo hice, y después ganamos la hora. Pero ese penal lo tira otro joven, de verdad. Y después carga ahí con que echame un técnico y yo erré el penal o lo que sea. Andás a ver cómo te trabaja eso en la cabeza. Mejor que lo agarre uno y ya, bueno, el Nacho me echó.
pero que no sea un pibe, claro, que no sea un pibe que... Para el irracional, evidentemente, esta gran actitud que tiene que no, tener. porque yo, que quiera hacer un gol, hacelo, no tengo problema con eso, pero es peligroso si no lo haces. Entonces, por eso hay penales que hay que estar preparado, más allá que lo erren, pero vos asumís con lo que viene después. De todas maneras, no digas acá cómo patear los penales porque esto no se sabe quién lo puede ver. No, puede ver algún golero contrario y... No es que ni yo sé cómo le pego. Por eso, No voy a decir, cierro los ojos y le pego. no lo digas, es gol y a otra cosa, ¿verdad? Tengo dos preguntas para hacerte. La primera es, ¿con quiénes tenés más amistad, más afinidad con el plantel actual? Hoy dijiste, por ejemplo, con Ariosa, pero en el plantel actual. No, con Flerkin es algo que nos conocimos acá. Nos enfrentamos en España cuando estuve, él estaba en acá y nos enfrentamos, pero la verdad que no lo conocía ni idea y generamos una amistad que la verdad que es un capitán muy importante, lo transmite a los jugadores y el ejemplo que es, ¿no? Y ante cualquiera que tenga un problema, él siempre está ahí. Digo, es algo que la verdad es la persona más respetada que hay en Defensor. Porque a mí me respetan, otros bárbaros, otros más, pero el más respetado es él porque se lo ganó, y no por imposición ni por nada. Respetamos nos respetamos todos, pero el que se le tiene el verdadero capitán, por lo que significa mismo para el Defensor y para todos nosotros. Liderazgo. Claro, él tiene un liderazgo nato. Y después, bueno, se dio en todo este tiempo que la verdad que siempre estábamos espalda con espalda ante cualquier problema que hubiera ahí adentro, cualquier problema que hubiera a cualquier índole, siempre estábamos cada uno con su pensamiento, intercambiando ideas y la verdad que pensamos bastante similar en muchas cosas con lo que tiene que ver con el tema del grupo. Y después, bueno, me llevo muy bien con todos los pibes. Somos distintas, por ejemplo, yo a veces pasa que estoy en la concentración, en donde estamos nosotros, él concentra conmigo. Pero él a veces no está, porque no te caso por lesión, y no se acerca a nadie conmigo. Pero la gente, todos los pibes dicen, ¿qué? Ponete viejo, ¿qué? No, pero... Y además Andy tiene un tema que se acuesta a las 11 de la noche y te apaga la tele, te hace todo. Entonces nadie quería estar con él. Entonces, bueno, terminó cayendo conmigo, fuimos desfilando por distintos cuartos, pero él terminó cayendo conmigo y bueno, hay una relación espectacular con todos, pero somos todos diferentes y capaz que vos querés estar divirtiéndote con la Play, con otros amigos y yo no estoy para eso. Claro. Pero sí para hablar de lo que quieras, ahora mismo se acercó Rubén a la pieza, que está cómodo todo, pero hasta ahora no se acercaba nadie. O con el mono escuchando cumbia, ¿no? Claro, el mono fue compañero mío hasta que vino el Andy y lo echó y fue con el Nico. Y había un tema musical también. Claro, que ahí... Eran barreras sin salvar. No, pues ya se adaptó, ya se te captaron. A veces viene y te pone un folclore o algo, pues se adapta. Sí, ahora hasta WhatsApp tiene, mucha gente decía que tenía un teléfono que funcionaba a leña. Y esos eran los comentarios que se caían en el vestuario. La otra pregunta es, ¿por qué el 16? El 16 porque yo siempre juego con el 9 o con el 16. Y la verdad que fue un número que agarré por estar de suplente. En un momento cuando fui a la 9 agarré el 16. Y después siempre quise el 16, pero por ejemplo a veces en Quilmes jugaba con el 9 porque estaba Chuy González que quería el 16 y todo y no me iba a poder pelear con número. Lo quería agarrarle. También el número tampoco es que sea sí o sí. Pero si está libre, sí. Después vine a Defensor y apenas llegué, me dio en el 9 y después apareció Taborda que quería el 9 y digo, tomá, yo el 16, no tengo problema. Y tal, es el número que más me gusta, pero no es por nada en particular, simplemente que siempre usé el 16 o el 9. Y bueno, es un número que me gusta mucho, a mis hijas también, ahora que tengo el 16 en la espalda y contentas, y por nada en particular. Bueno, nos vamos entonces a la pausa y volvemos con el último bloque para despedirnos. Estamos en el último bloque donde tuvimos la larga charla, extensa charla y muy buena charla con Nacho Rizzo, donde nos contó. Un placer, se nos quedó hasta corto. Sí, es verdad. Nos quedó corto. Se excedió un poco más del horario, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. Esto te quiero decir que no solo va a llegar a los uruguayos, a los chipriotas también le va a llegar una copia para que vean que también nosotros estamos contigo aquí. Nosotros te queremos entregar una plaqueta de homenaje, más que nada pues, todo el equipo, todos, cuando digo todos, incluso el local, que también Eduardo se prestó para todo, y espero que la disfrutes. Es para que lo cuelgues, para que las nenas le pongan algún dibujito, algún pegotín. No, esto va a quedar porque esto son de las cosas más lindas. Esto la verdad que se disfruta mucho y es de las cosas que
que te va dejando el fútbol y bueno, la verdad que estoy muy agradecido de que me hayan invitado y bueno, yo acá les traje la 16. Muy bueno. Que ahora ya cambió el modelo justo el partido pasado, así que la nueva. Es la nueva, Así Estás estrenando. Así la Lucila y también. si lo vamos a sortear, si no me lo dice alguien, me lo examina en el oído y me la llevo. Impecable, impecable. Bueno, Nacho, esperemos que hayas... Nosotros hemos disfrutado pilones. Aparte, bueno, el agradecimiento por inaugurar Defensor Sporting Radio TV, que la verdad nos llenaste con una cantidad, nos llenaste todo el programa. Obvio. Nos hizo el programa muy fácil. Notable, Evidentemente jerarquizan. Notable. Y de alguna manera, bueno, no solo el hecho de agradecerte que estás en Defensor, que sos de Defensor, que tus hijas son de Defensor, y bueno, simplemente gracias. No, la verdad que un gusto estar acá, se disfruta mucho, pues son charlas entre amigos, como bien dice, porque la verdad que se pasa bien, no hay cassette, como se dice en algunos. La verdad que se contesta con el sentimiento y bueno, la pasé muy bien. Bueno, como lo dijo una vez Jorge de la Riva, ¿no? Que dijo, muchachos, me invitaron a mí, yo pensé que estaban sentados en el cordón de la vereda con un celular. Y en realidad poco a poco fuimos creciendo porque capaz que algunos de nosotros empezamos con un celular y hoy en día creo que si crecimos es gracias a ustedes, ¿no? Que siempre nos cedieron gentilmente las notas, siempre nos abrieron las puertas. Alguna que otra vez nos colgamos en el muro para ver la puerta cerrada del entrenamiento, pero poco a poco fuimos creciendo y nos gusta hacer y acompañar al Defensor Sporting, más que nada, y queremos seguir. Aquí vamos a poner nuestro propio canal me imagino, no sé si en Europa, pero lo hemos intentado ponerlo aquí, para que llegue siempre información a todo el mundo de Defensor Sporting, ¿no? Le deseo el mejor de los éxitos y bueno, vamos arriba. Bueno, muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos a agradecerle más que nada a Eduardo cedernos este sitio, el Jardín de Bagatel, un hermoso sitio, la verdad que quedamos todos encantados. Espectacular para invitar a cualquiera y para terminar con una fiesta. Son mellizas, Agradecerle también a Cadetur, que fue el que nos trajo hasta aquí todos los instrumentos que hoy estamos utilizando para salir al aire y sobre todo a decirle a la gente que nos encontramos el día viernes, como siempre, a las 20 horas por Defensor, el programa Defensor Sporting Radio a través de la Mega.com. Se viene la viola, apronte papelitos, torciendo la historia, haciéndole un taquito. Se viene la viola, apronte papelitos, torciendo la historia, haciéndole un taquito. Hoy sale Loncha, Pedrín, Nico Olivera, atenti está Santelli, por siempre esta cantera. Clavijo da una mano, Polillo da alegría, Tejera es pura magia, que digo deshacía. Se viene la viola, apronte papelito.